La vida de San José de Calasanz, el santo amigo de los niños y de los jóvenes. Esta es la historia del extraordinario amigo de todos los niños, niñas y jóvenes del mundo. Aunque nació hace más de 400 años, sigue vivo en aquellos que lo descubren y lo siguen en el servicio más hermoso que un amigo puede dar a otro amigo: ayudarle a que sea la mejor persona del mundo. Me estoy refiriendo a San José de Calasanz. Es un santo que desde el cielo sigue cuidando de que no haya en el mundo ningún niño o niña que no se le reparta el pan de la educación y del evangelio. Quiero contar su historia para que también le conozcas y puedas ponerte en contacto con él por medio de la oración y sus enseñanzas. José de Calasanz nació el año 1557 en Peralta de la Sal, provincia de Huesca, en la región de Aragón, al noreste de España. Otros 7 hermanos en su familia, de los cuales 3 eran varones. Él fue el último en nacer, por lo tanto, el menor. Pero a pesar de todo creció tanto a través de los años que llegó a medir casi 2 metros de altura cuando fue grande. Sus padres eran Pedro Calasanz y María Gastón. Don Pedro era alcalde de la villa de Peralta de la Sal y su esposa María cuidaba de la familia, que no era poca cosa. El oficio de don Pedro era el de herrero. Hacía las herraduras para los mulos, asnos y caballos. Trabajaba el hierro para hacer utensilios de agricultura, armas, etc. Pero lo mejor que podemos decir acerca de don Pedro, doña María y de su familia es que vivían la fe cristiana de manera fervorosa y muy práctica. Oraban cada día, iban a misa juntos, recitaban las oraciones hasta memorizarlas. Sabía de memoria el catecismo de la doctrina cristiana y, sobre todo, llevaban una vida recta según el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro amigo José no solo aprendía las cosas buenas de memoria, sino que las metía en su corazón y las practicaba. Desde pequeño aprendió a rezar el rosario, con sus 50 Avemarías y los 5 Padre Nuestros. De pie sobre una silla congregaba a sus amigos y dirigía la oración, para que también ellos practicaran todo lo que aprendía con sus padres y hermanos en casa. No solo eso, sino que aprendió una obra escrita por un famoso monje poeta español llamado Gonzalo de Berceo. Se titulaba Milagros de Nuestra Señora. Pues bien, de nuevo subido sobre la silla de la escuela, narraban los alumnos, en presencia del maestro, los milagros de Nuestra Señora, la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Pero la hazaña más bella de su niñez ocurrió en una lucha que tuvo contra el gran enemigo de la humanidad, el demonio. Sí, como te lo cuento. Cuando don Pedro y doña María enseñaron a sus hijos que el demonio es el maestro de la mentira y ángel de la oscuridad, José tuvo una idea genial. Entonces hay que pelear contra él, hay que matarlo, y así Dios y su plan de amor saldrán adelante en la humanidad. Ni corto ni perezoso, José entró en la herrería de su padre, agarró el último cuchillo bien afilado que su padre había fabricado y salió corriendo a las afueras del pueblo, en una zona llena de árboles, pues pensaba que el demonio estaba escondido en aquella zona de Peralta, entre las sombras del atardecer de aquel verano. Mientras avanzaba decidido, con el cuchillo escondido en su cintura, invitó a sus amigos a hacer lo mismo. Algunos le siguieron, aunque no eran tan valientes como él, pero querían ver en qué acababa aquella aventura. Llegados al bosquecillo, José vio una sombra en lo alto de uno de los olivos y creyó que ahí estaba el demonio, pues es el ángel de la oscuridad. Subió a lo más alto amenazándole de muerte e invocando el nombre de Jesús y de la Virgen María. Desafortunadamente, nuestro amigo José de Calasanz, que sostenía el cuchillo en su mano derecha, quiso agarrarse a una rama que resultó estar totalmente seca y cayó al suelo, quedó dolorido y con el sentimiento de que había perdido aquella batalla. Pero no la guerra definitiva contra el demonio, enemigo número 1 de Dios y de la humanidad. Le dijo mirando desde abajo a la sombra: «No me vas a vencer, nos veremos las caras más adelante». José de Calasanz recibió una buena educación, no solamente a nivel religioso, sino que aprendió pronto a leer, escribir y contar. Una persona que sepa todo esto desde pequeña ya tiene asegurado un futuro feliz para el resto de su vida. Mientras los padres de José enseñaron el camino cristiano de la vida, en la pequeña escuela de Peralta de la Sal, que en aquel momento no tenía más de 350 habitantes, el maestro le enseñó a abrir la mente al conocimiento, la observación y la curiosidad. José quería aprender de todo un poco. Se daba cuenta de que no hay que alimentar solamente el espíritu, sino también la mente y el corazón. Aprendió a escribir,
a leer y a contar con una gran facilidad, pues la puerta de su disponibilidad para las cosas buenas estaba siempre abierta de par en par. Al cabo de pocos años, los padres de José, deseando que siguiera aprendiendo más, lo enviaron a un pueblo llamado Estadilla, a unos 20 kilómetros de Peralta de la Sal. Allí vivía la abuela paterna de José, doña Margarita. Allí que José vivía con ella y durante el día iba a clase en una escuela que los padres trinitarios habían construido para dar educación a los niños y jóvenes de aquella comarca. Y José, como Jesús de Nazaret, iba creciendo en sabiduría delante de Dios y de los hombres. Se le notaba algo muy especial, por eso le llamaban el Santito. Cuando era un adolescente, José, de común acuerdo con sus padres, decidió seguir estudiando y marchó ya a una ciudad llamada Lérida, no muy lejos de su pueblo natal. El ambiente universitario de aquella ciudad era algo revuelto, pero José permanecía fiel a lo que sus padres y maestros le habían enseñado de pequeño. Llamaba la atención su responsabilidad en los estudios, su manera de vestir y de tratar a la gente. No se peleaba con nadie, sino que era el ángel de la paz. De hecho, un muchacho universitario llamado Mateo García lo llamaba mi Espíritu Santo, pues era muy peleón, y José de Calasán siempre lo aconsejaba y lo libraba de males mayores. Años más tarde, Mateo recordaría a José de Calasanz con un cariño inmenso. Calasanz se mantuvo fiel al deseo de ser la persona noble que sus padres le enseñaron a ser lo mejor que podía ser según el plan de Dios. Por eso llamaba la atención, porque era una persona equilibrada y serena, que sabía ser agradable y humano, pero sin dejarse atrapar por los malos ambientes. Dios comenzó a hacerle sentir algo especial. Sí, Dios siempre se empeña en comunicarse con nosotros para decirnos al oído del corazón cuánto nos ama y cuál es el plan único y personal para el que estamos aquí en la tierra. Todo comenzó en José con esta pregunta en su interior: Señor, dime qué debo ser y qué puedo hacer por ti. Poco a poco se fue creando en su interior una convicción que venía de Dios: quiero ser sacerdote. Esa convicción iba creciendo como las ramas de los árboles en primavera. Por eso, acabado los estudios de humanidades en la Universidad de Lérida, ciudad situada al noreste de Peralta de la Sal, marchó de nuevo a compromiso de sus padres a estudiar en la Universidad de Valencia. Valencia es una ciudad cerca del mar Mediterráneo, ciudad embellecida por el color y la esencia de los naranjos y de su flor de azahar. A sus 21 años, José estudiaba allí la carrera de Filosofía y Letras, pero salió una muchacha muy hermosa que le incitaba a pecar contra su pureza. Se encomendó a la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia, y ante aquel peligro contra su vocación de sacerdote, José sacó fuerzas para entablar una nueva pelea con el demonio. Esta vez lo hizo cambiando de lugar. Marchó a la Universidad de Alcalá de Henares, muy cerca de Madrid. Allí comenzó sus estudios de teología con los padres jesuitas. Mientras estudiaba, se enteró de que habían asesinado en batalla a su hermano mayor Pedro. Y luego recibió otra triste noticia: había muerto su querida madre, doña María Gastón. José se resistía a volver a Peralta por miedo a que su padre se opusiera a que fuera sacerdote, ya que muerto el hermano mayor ahora le tocaba a él ser el heredero y jefe de la familia. Un día, montado en su mulo, regresó a Peralta de la Sal. Le contó a su padre la historia de su vocación y su deseo de querer ser sacerdote, a lo que el padre se negaba rotundamente. Fue entonces cuando José enfermó seriamente, con fiebres muy altas. El padre de José se puso muy triste y no sabía qué hacer para que su hijo sanase. Mientras don Pedro fue en un momento dado al lado de su hijo José, éste le dijo con decisión: Padre, si quieres que me ponga bien, por favor déjame ser sacerdote. Así que el buen padre accedió a este deseo divino y su hijo José quedó sanado inmediatamente. Una vez más, José volvió a la Universidad de Lérida, donde acabó la teología, que es la carrera universitaria que los seminaristas hacen antes de ser ordenados sacerdotes. Pero antes de ordenarse sacerdote, José recibió varios ministerios o servicios en la Iglesia, lo que se llaman el subdiaconado y el diaconado. Finalmente fue ordenado sacerdote en Sanahúja, en diciembre de 1583. Acababa de cumplir 25 años. José de Calasán ya es un sacerdote hecho y derecho, inteligente y claro acerca de su misión de servidor del Evangelio de Jesús en la Iglesia. Por eso mismo enseguida hubo obispos que quisieron que estuviera a su servicio inmediato. Uno de ellos fue Monseñor Pascual de la Figuera, que invitó a Calasanz a que fuera el secretario de una reunión muy importante, convocada por el mismo rey de España, Felipe II, en Monzón, apenas 30 kilómetros de distancia de Peralta de la Sal.
Era el año 1585. Este mismo obispo quiso que José de Calassanç le acompañara a visitar un monasterio de monjes benedictinos, en Montserrat, cerquita de la gran ciudad de Barcelona. Había un problema de desunión entre aquellos monjes, de tal manera que al cabo de unos días, el obispo de la Figuera apareció muerto a causa de un envenenamiento. Así que Calassanç salió de aquel peligro huyendo. Como había hecho en Valencia, encomendándose a la Virgen de los Desamparados, ahora se refugia al amparo de Nuestra Señora, la Virgen Morena de Montserrat. Así que llegó de nuevo a Peralta de la Sal, donde pasó unos meses hasta que su padre murió. Fue entonces cuando se dirigió a la ciudad de la Seo de Urgel. Allí de nuevo se puso a trabajar junto a otro obispo llamado Andrés Capilla. Fue su secretario, maestro de ceremonias en la catedral de Urgel y sobre todo un buen sacerdote al servicio de la gente. Al cabo de un tiempo el obispo lo envió a una ciudad importante llamada Tremp, de la provincia de Lérida. Fue el párroco no solamente de aquella ciudad, sino de varios pueblos circundantes. En una ocasión un arriero volvía a casa con su mula y su carreta. Había llovido y al pasar una zona llena de lodo, el carro y la mula quedaron ahí sin poder salir. El arriero comenzó a gritar, a pegar a la caballería y a emitir blasfemias. Pasaba por ahí el padre José de Calassanç, se acercó al arriero, le dijo que no ofendiera a Dios. Sin perder tiempo, se remangó la sotana, entró en el agua, puso su cuerpo debajo de la guata de la mula y la levantó, ayudando a que tanto ella como la carreta salieran del lodazal. El arriero pidió disculpas y quedó abochornado, a la vez que edificado con el ejemplo de aquel sacerdote. En otra ocasión pasaba por unos caminos a las afueras de Tremp, cuando vio a un grupo de sacerdotes que pasaban el rato ejercitándose en el lanzamiento de una barra de hierro. Al verlos, nuestro padre José se acercó y les pidió que le dejasen participar. Así que cogió la barra, hizo un ademán atlético de fuerza y lanzó la barra a una distancia que nadie de ellos pudo mejorar. Les invitó además a que no malgastaran el tiempo y a que fueran sacerdotes dedicados a la oración y al servicio a los demás.